Tras la información nacional e internacional y, por supuesto, deportiva, con nuestros compañeros desde Madrid, ahora es tiempo de hablar de otros asuntos aquí en COPE Ceuta, en la mañana de COPE, porque tenemos la visita en nuestra ciudad, porque tienen lugar aquí en Ceuta unas jornadas que se van a celebrar, se están celebrando ya desde hoy viernes y el próximo sábado, 19 de noviembre, mañana sábado, con el objetivo de visibilizar las ventajas de vivir en una sociedad con tanta riqueza cultural a través de talleres en centros universitarios y actividades interactivas. Ha comenzado a partir de las 10 de esta mañana o con un encuentro con entidades sociales y autoridades de Ceuta. Con nosotros está precisamente la organización de esas jornadas, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, y nos viene a visitar su presidente Ahmed Jalifa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantados de recibirles aquí por primera vez en la mañana de COPE Ceuta. Y bueno, hemos estado leyendo ese Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia, que es donde se centra estas dos jornadas, estos 2 días. Y bueno, nos ha impresionado enormemente todo el trabajo que están realizando desde su asociación. La islamofobia, que está presente hoy en día y cada vez más o cada vez menos. Encantado de estar aquí en COPE Ceuta, y la islamofobia desgraciadamente está cada vez más presente. De hecho, el último informe del Ministerio del Interior habla de que los delitos de odio han aumentado un 5% más este año, y cada año están aumentando un poco más. Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes estamos trabajando para acabar con esta lacra que está presente en la sociedad, y lo estamos haciendo a través, como bien ha dicho, del Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia, que estamos ejecutando en Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia y Ceuta y Melilla. Hoy estamos en Ceuta, y nuestra visión es que Ceuta es una ciudad muy acogedora, una ciudad de sí multicultural, que ha conocido la multiculturalidad desde hace no solamente muchos años, sino muchos siglos. Y la verdad que la población ceutí también es una sociedad muy acogedora. De hecho, esta visión la hemos tenido siempre, la mantenemos, la hemos visto con lo que pasó el año pasado, en mayo del año pasado, la hemos visto después de los saltos de la valla. Y la verdad que es una sociedad acogida, y por lo tanto está como muy preparada para acoger este tipo de jornadas, este tipo de debates, y ser pues como abanderada también en la lucha contra los discursos de odio y los delitos de odio. Este programa que traen hasta aquí, hasta nuestra ciudad, el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia, está destinado a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Prestáis atención especializada, incrementar el nivel de concienciación, formar agentes activos. ¿Son las 3 ramas más importantes de este programa? Efectivamente, aparte de que de estas, pues tiene otras más, tiene una parte de investigación, una parte muy fuerte de sensibilización. La sensibilización la hacemos también en las redes sociales, la hacemos en los centros educativos, una parte de formación para el alumnado universitario de los centros educativos, de los funcionarios y funcionarias de la administración pública. Tiene una parte también de formación de agentes activos contra la islamofobia en redes, personas que se ofrecen de forma voluntaria para monitorizar el discurso de odio en las redes. Tiene una parte de creación de material didáctico para facilitar la gestión del profesorado. La verdad que es un programa bastante completo, y por supuesto tiene una parte también de atención a las víctimas de la islamofobia. Y por supuesto estamos trabajando desde los niveles preventivos, y por lo tanto estamos trabajando muchísimo con la población inmigrante, la población que también puede sufrir algún rechazo por islamofobia o por cualquier otro tipo de delito de odio. Es un programa cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el FAMI, y la verdad que estamos consiguiendo resultados muy, muy importantes. Ya llevamos 4 años con la ejecución de este proyecto, y este año hemos incorporado a Ceuta, y la verdad que hay muy buena acogida en la ciudad y estamos muy contentos. Nos alegramos de ello. Hemos visto en cifras, datos que hemos encontrado en vuestra página web, y hemos visto, porque hablabas hace un momento del ciberodio, está alcanzando un nivel importante, el 70%.
Efectivamente, en las Las redes redes sociales son un peligro. mucho, muchísimo. Y ahí realmente ahí donde está, entre comillas, la batalla o la lucha Ujú, que se debe llevar desde para acabar con los delitos de odio. Tradicionalmente este tema lo están trabajando las entidades sociales, las asociaciones y ONGs, pero desgraciadamente desde este sector, desde el tercer sector, no tenemos las herramientas y capacidades suficientes para poder comunicar bien. Entonces el discurso de odio está muy presente y las respuestas que se están dando desde el tercer sector no llegan a hacer frente a este sector, a esta presión de los delitos de odio. Por eso, uno de los mensajes que yo quería transmitir aquí en Ceuta es que las entidades sociales debemos saber manejar bien las redes sociales, debemos dialogar, tener hablar el mismo lenguaje que los algoritmos, ujú. saber cuándo publicar, cómo publicar, qué mensaje, qué contranarrativas crear, qué narrativas alternativas crear. De esta manera podremos hacer un poco de hacer frente a este discurso de odio que desgraciadamente muchas veces no se queda en un simple discurso de odio, sino que también pasa a ser acciones y de hecho hemos visto muchas agresiones físicas, insultos a las personas en la calle simplemente por el hecho de ser musulmanes o parecer ser musulmanes o Sí, yo, inmigrantes. yo creo que no estamos concienciados realmente de lo que es la islamofobia y hemos leído que es una forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la hostilidad, exclusión, rechazo y odio contra los musulmanes, sobre todo cuando la población musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en países occidentales. También hemos visto que hay mucha más islamofobia hacia las mujeres, un 21%, que hacia los hombres, un 4%. Hay un gran desnivel ahí, ¿no? Exacto, porque la islamofobia, como es un gesto o una actitud que no está basada en casi nada, en Ujú, ningún fundamento, la sufren las personas las mujeres la sufren más porque las mujeres, sobre todo las mujeres que llevan panuelo, pues se ve que son personas musulmanas. Entonces, al estar en la calle, pues sufren insultos, sufren acciones racistas, sufren discriminación en el acceso al empleo, en el acceso a la vivienda. Entonces, son más propicias de ser víctimas de la islamofobia que los hombres. Los hombres, pues algunas veces pasan desapercibidos y por su físico ujú. no aparecen ser musulmanes, pues pasan desapercibidos. Estoy hablando ahora solamente de la islamofobia directa hacia las Sí. personas, pero también Ujú, existe otra islamofobia en el contexto, una islamofobia estructural que también afecta muchísimo a las personas musulmanes. Y también un dato importante es que la islamofobia no solamente la sufren las personas musulmanas, sino también las que son leídas como tal. Porque, por ejemplo, las entidades o las personas de otras religiones cristianas, por ejemplo, que trabajan en entidades del tercer sector, pues también sufren ese rechazo muchísimas veces. También son objeto de ataques porque la gente piensa que ayudan a estas personas inmigrantes o ujú. personas musulmanes, etcétera. Entonces, la islamofobia es un gesto un poco irracional que no tiene ningún fundamento, pero sí que existe en la sociedad y muchas personas están sufriendo sus consecuencias y eso se refleja también como hemos dicho, en los datos del Ministerio del Interior. Ujú. Hemos leído en estas jornadas que bueno, ya han sido esa primera toma de contacto, ¿no? A las 10 de la mañana han estado con un encuentro con entidades sociales y autoridades de Ceuta. ¿Cómo ha discurrido ese primer encuentro, esa primera toma de contacto? La verdad que bastante bien, muy bien diría. Hemos tenido pues unas charlas o un encuentro muy ameno con las entidades ceutíes que han estado pues también presentando sus programas, qué es lo que están haciendo. Les hemos presentado el programa nacional de Islamofobia, de lucha contra la islamofobia. Hemos estado hablando, intercambiando puntos de vista y me quedo con una cosa bastante importante y es que al transmitir a las entidades locales de aquí la forma de trabajo en red que existe en algunos puntos de España donde estamos trabajando, se han animado muchísimo a crear esas alianzas, a empezar a trabajar en red, a reforzar las estructuras comunitarias para que las entidades de aquí también pues tengan como agrupaciones de desarrollo temáticas y Ujú. que pues se unan más. Ujú. Para mañana también hay una importante cita, aparte de, bueno, zona de manualidades, algo un poquito más divertido, una gincana.
de arabismos, que es un concurso familiar. Tenemos también una exposición, una parte de tu historia. Bueno, va a haber una charla y una mesa redonda conociendo una parte de nuestra historia. Quizás esa sea la cita más importante de mañana. Sí, hemos querido que la jornada de mañana sea como bien ha dicho, de familiar, en la que las Ujú. personas puedan visitarnos, conocer lo que hacemos, sensibilizarse sobre Y todo. está abierto a cualquier tipo de persona de religión. Por supuestísimo. Ujú. En la Asociación Marquí todas nuestras actividades están dirigidas a cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, religiosa, nada. La verdad que No. por ser... Cualquier ser humano puede ir. Exactamente, exactamente. Entonces, la jornada de mañana, pues, esa exposición, una parte de tu historia, pues refleja un poco esa islamofobia que existe algunas veces y no es visible. Por ejemplo, en la historia de Ceuta o en la historia de Andalucía, muchos personajes en la historia pues que han aportado muchísimo a la sociedad, pues no se conocen porque adrede se ha hecho que estas personas no existan en nuestra historia. ¿Por qué? Porque eran musulmanas. Una cosa que casi nadie sabe y es que, por ejemplo, la persona que creó, que aportó muchísimo a la guitarra española, es una persona musulmana. La primera persona en el mundo que intentó volar, que creó como un prototipo básico de lo que es un avión ahora, es una persona musulmana, española, musulmana, que Ujú. estuvo viviendo en Ronda. Incluso Muchos la manera de cómo ponemos la mesa hoy en día y cómo se come ese primer plato, segundo plato, el postre, fue creado por el Al-Ándalus, ¿no? Exactamente, además era una persona española pero de color, Ujú. entonces esa diversidad que antes existió, esa diversidad muy rica que existió, pues desgraciadamente incluso en los libros de texto pues se ha pasado de toda la época del Andaluz en los libros de texto, se habla muy poco, 800 años de historia pues se le dedica Nos han quedado los grandes monumentos de la historia. exactamente, exactamente, cosa que nadie puede ocultar, pero aún así, desgraciadamente, incluso pues se cambian los nombres de algunos monumentos, Ujú, se intenta como tapar esa aportación de la historia musulmana, ujú, de los monumentos que se han creado en esa época. Y eso es lo que podremos considerar como una islamofobia estructural que ajá. también hay que reflejar y crear como un discurso o una historia basada sobre lo que realmente pasó en la historia. Ujú. Bueno, pues una jornada, la de mañana, interesante, en la que no va a faltar la música tampoco, ¿no? Por Te- supuesto. Habéis pensado un poquito en todo, ¿no? En tocar todas las ramas y bueno, el tema musical, la música siempre llega a todas partes, ¿no? A cualquier cultura, a cualquier religión, a cualquier raza. Exactamente, la música estará presente porque consideramos que en un ambiente así, pues la música también refleja los sentimientos, la unión de los pueblos. Ceuta no es, bueno, no puedo decir que es una ciudad multicultural, eso se sabe, se vive, se palpa. La población ceutí es una población muy abierta, una población acogedora. Por lo tanto, bueno, pues la música también es una herramienta de unión entre todos los pueblos. Y nosotros Ujú, trabajamos el tema de la islamofobia no desde un punto de vista religioso, para nada, ujú. sino que desde un punto de vista de lucha a favor de los derechos humanos y a favor de la convivencia. Por lo tanto, muchas veces se piensa que la islamofobia es un concepto religioso y tal, Sí. pero no es así. Estamos enfocándola siempre desde un punto de vista de los derechos humanos porque consideramos que cualquier persona debe o puede luchar contra la islamofobia porque eso infringe o eso va en Ujú. contra de los derechos de los seres humanos. Y por lo tanto, independientemente de la religión de cualquiera, pues todos debemos y luchar contra esta lacra que afecta a la sociedad. Ujú. Hemos visto algunos datos y nos ha sorprendido que hay una provincia en una comunidad autónoma en nuestro país que es la comunidad con el mayor número de casos de islamofobia y es Cataluña, casi un 32%, casi. Bueno, es una cifra importante también, ¿no? Sí, es una cifra, la verdad que asusta, una cifra que pues refleja un poco la presencia de un imaginario colectivo
que permite ese discurso de odio. En los últimos años los discursos de odio han aumentado sobre todo porque existe un discurso, sobre todo político, que ha hecho que muchas situaciones que antes no se podían dar, ahora sí que se pueden. Muchos debates, mucha información falsa que se daba, por ejemplo, en las redes sociales, ahora antes no se daban Ujú. y ahora se ve como algo normal. Afortunadamente, la semana pasada hubo una sentencia que condenó a una persona por publicar información falsa sabiendo que era falsa y el objetivo era perjudicar a un grupo o a una minoría cultural. Entonces, esa sentencia la verdad que nos da un poco de luz De porque, fuerza. exacto, Ujú. porque hay algo que está cambiando. Esa estigmatización hacia ciertos sectores vulnerables de la sociedad pues irá cambiando. De hecho, bueno, pues no solamente Cataluña, sino también en Andalucía, en Ujú. Madrid, en las grandes capitales, ahí donde realmente hay datos que son Preocupantes. preocupantes, muy Ujú. preocupantes. Bueno, vamos a hablar muy poquito, pero hay que hablar de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Eh, ¿Podemos participar de esa asociación? ¿Podemos ser voluntarios? ¿De qué manera podemos entrar a formar parte de la Asociación Marroquí para la integración de los inmigrantes? Sí, tenemos un departamento de voluntariado, la verdad, bastante bueno y cualquier persona, independientemente de su formación, de lo que sea, pues puede ser voluntaria en la Asociación Marroquí. Y es Ujú. más, lo puede hacer tanto de forma presencial como de forma online. Tenemos Ajá. voluntarios en diferentes comunidades autónomas que nunca hemos visto en persona, pero que también colaboran en la Asociación Marroquí, forman Ujú. parte de ella, tienen su tarjeta de voluntario o voluntaria, participan en las actividades, reciben nuestra formación. Tenemos, bueno, pues todos los voluntarios de la asociación reciben formación general, una formación específica, todos los voluntarios tienen un seguro, estamos cumpliendo con la ley de voluntariado a rajatabla y la verdad que el voluntariado para nosotros es una herramienta muy importante en la gestión del día a día porque es el alma de la asociación. La asociación cuando empezó hace 20 años era compuesta íntegramente por voluntarios. Ahora sí que hay personal técnico trabajando en las diferentes delegaciones que tenemos, pero el voluntariado sigue siendo fundamental en la gestión. Por lo tanto, invito a cualquier persona que quiere ser voluntaria en la Asociación Marroquí para entrar a nuestra web, que es asociacionmarroquí.com, y ahí hay un apartado que pone voluntariado, Ujú. rellenarlo y enseguida nos pondremos en contacto con ella para ver qué es lo que puede aportar esta persona, explicarle lo que es la asociación, en qué departamentos puede participar, qué es lo que quiere hacer y veremos el potencial que tiene cada uno, porque cualquier persona, independientemente, como he dicho, de su formación, de su pasado, de lo que sea, pues puede aportar cosas Ujú. interesantes. Toda persona puede aportar algo en esta asociación. Pues Ahmed Jalifa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber sacado estos minutos que sabemos que tienen 2 jornadas intensas y no sé si quiere añadir alguna cosa más. Nada, solo agradecer a la COPE y decir que, bueno, pues entre todos, si cada persona aporta su granito de arena en la lucha contra las discriminaciones o a favor de los derechos humanos, pues tendremos una ciudad mucho más solidaria. Muchísimas gracias. A usted.